Ok, perfecto. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar desde lo más básico hasta algo más explícito, algo más interesante. ¿Por qué las inversiones son tendencia? Ya dijimos que hay muchos argumentos y muchas opiniones que son diferentes. Una opinión no tiene un fundamento. Una opinión normalmente se basa desde una ideología. La ideología no es suficiente para poder cerrar un prospecto de alta calidad en muchas ocasiones, salvo que tengas mucha convicción, un buen speech de venta, un buen lenguaje corporal, credibilidad y que la gente vea un cambio de ti o que hiciste un buen trabajo con todo tu equipo y tu organización. Pero normalmente si tú vas con un desconocido, hablas en público y haces opiniones, si tu argumento les gusta o tu opinión quise decir, pues obviamente pues está chido, me cayó bien el tipo, pero no termina de cocinarse la carne. Los hombres mienten, dice un dicho, las mujeres mienten, pero los números no mienten. Y vamos a evaluar por qué las inversiones son una tendencia. Cada vez que he ido a un tipo de discurso o conferencias de ventas, llámese de multinivel, de empresas de productos, no quiero decir nombres, de lo que terminan live, por ejemplo, o algunas nuevas que según son los pioneros en el mundo, siempre te argumentan que hay mucha gente que consume café, hay mucha gente que quiere bajar de peso, te argumentan todo. Pero la pregunta principal es, ¿qué tan cierto hay atrás de ello? ¿Te hace sentido emocionalmente? ¿Te hace sentido porque presentan al millonario, presentan el auto? En redes sociales te dicen que las inversiones en Tulum son tendencias. Sí, pero ¿con qué potencia? ¿Con qué fuerza es esto? No, es que el Palazuelos invierte ahí y que todos se van a Tulum. Ok, ¿cuánto tiempo va a durar ese negocio? Warren Buffett es uno de los hombres que presume que más lee en el mundo. Y Warren Buffett es la persona que más sabe evaluar empresas y tendencias. Y este hombre dice que no va a invertir en una empresa si al menos no va a dejar las acciones por 10 años consecutivos. Es decir, una tendencia a mediano o largo plazo. ¿Sí? Hay empresas que prometen muchas cosas y duran un año, 2 años. Duran poco tiempo. Ya pasó en el olvido, ya pasó en el capítulo. O algunas canciones, por ejemplo, o sea, ¿se acuerdan de Pitbull, por ejemplo? Que era, pues era el top en su momento. Daddy Yankee, ahorita ¿quién es? Bad Bunny. ¿Por qué? ¿Por qué cambió la transición? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué cambiron el foco ahorita del público? Porque el consumidor cambia, las necesidades de la gente también va cambiando y más en un ritmo de vida muy grande. Bueno, vamos a empezar con esto. Primero, ¿quién es tu mercado? Para la gente que vive en México, voy a presentar México y Estados Unidos. En México, según la INEGI, que es una institución que tienes que creerle, porque tú pagas impuestos para que en parte esa institución tenga todo el capital para realizar investigaciones con credibilidad y fundamento. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la INEGI, dice que en México hay 58 millones de personas económicamente activas, es decir, que pueden comprarte lo que sea con base a, bueno, no lo que sea, pero porque hay gente que no puede comprar casa, contado y demás, ¿no? Pero es gente que ya está trabajando, que está cotizando en Seguro Social, que paga impuestos y que es un prospecto. ¿Qué te quiero decir en español con esto? Que en México hay 58 millones de personas que pueden comprar tu producto financiero. Y te voy a argumentar más adelante por qué. Ahora vamos a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos son 168 millones de personas que prácticamente pueden ser tus clientes. Llámese que tú vayas a vender ropa, una botella de agua, o quieras ofrecer productos financieros o un ecosistema emprendedor, o cualquiera de esas dos. Entonces tenemos un mercado oficialmente en Estados Unidos de 168 millones de personas que tienen necesidades, que están en contra de la inflación, que es gente que está viviendo al día, que tiene deudas, que ocupa integrarse en una comunidad, gente que vive al día, que no tiene ahorros, que no tiene inversiones, que no tiene nada de esto, y algunos poquitos quizás sí tengan, pero necesitan buscar más allá. Sí, porque hay gente que dice, es que Paul, yo vivo en Los Mochis y aquí hay mucha gente que ya sabe. Bueno, ¿con qué argumento dices? No, es que me topan aquella gente que ya sabe. Sí, ya sabe, quizás. Pero hay mucha gente que todavía no sabe. En Guamuchi, Guasave, en Culiacán, en Mazatlán, ¿cuánta gente no sabe? Tal por
porque a lo mejor ahí el mercado está un poquito más saturado, entre comillas, ¿sí? Hay empresas que ya son viejas, son multinacionales, empresas de seguros, los bancos siguen adquiriendo clientes cada año. Las empresas como Amway, el primer multinivel, por ejemplo, de red de mercadeo, sigue adquiriendo clientes cada año, porque cada año hay más personas económicamente activas. Se entiende eso perfectamente. Cada vez hay más personas solicitando ir a universidades, comprando autos, comprando una Chevrolet, Ford, cualquier otro tipo de autos. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es tu mercado y cuánta gente te puede comprar? Si vas a abrir un negocio, ¿quién es tu competencia? ¿Quién es tu cliente ideal? Que son preguntas que se responden más adelante. Pero lo que quiero que vean, ya para los que van ingresando aquí a la sala, bienvenidos, es que en México son 58 millones de personas oficialmente que pueden ser tus clientes, sí o sí. Y en Estados Unidos prácticamente es casi el triple de personas. Paul, es que vi que un evento en Los Ángeles, en Chicago, con no sé cuántas miles de personas, hermano, en Estados Unidos es gigante. De verdad, la gente que dice que la gente no tiene dinero es por un problema de comunicación o que ocupa capacitarse. Totalmente, ocupa información a las personas. Ocupa también otras cosas, inspiración para actuar, un modo de actuar, emular a un mentor, sí, 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 pero también necesita información porque debe de ser consciente que hay mucho potencial, hay mucha tierra fértil todavía. Y hoy, a consecuencia de la inflación, todos tenemos un mercado indiferenciado en la población económicamente activa. ¿Qué significa la palabra indiferenciado? Que no vamos a distinguir la clase social hoy en día, porque todas las personas que trabajan o tienen propiedades, aunque sea hipotecadas, o tienen una tarjeta de crédito y por ahí podemos comenzar. Y si no tienen nada, Pau, están en la calle, esas personas conocen a más personas que están buscando proteger su patrimonio o protegerse de la inflación o crear una segunda fuente o tercera fuente de ingresos o está buscando integrarse a una comunidad. Entonces, si una persona te dice no por ahora, no te preocupes, esa persona conoce otro círculo que probablemente con desconocidos hagas mejor negocio. ¿Por qué razón? Porque te tienen más respeto y habrá una confianza que te la vas a ganar con el tiempo. Siempre en el tema de ventas, en el tema de networking, es importante pedir referidos, que te presenten a un tercero que lo acabas de conocer, pero muchas veces ese es el mejor socio. Muchas veces. Y aquí está el ejemplo con Daniel. Yo conocí a Daniel por Tere, porque Tere me conoció por otra persona de Guadalajara, que esa persona me conoció por otra persona de Guadalajara, y al final, Tere una vez se acerca hace 5 años y amigo, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué es eso del trading? Y nos conectamos en llamada con Daniel y platicamos. Y ahora son mis mejores amigos, me llevan por todos a Popan a comer en los mejores restaurantes cortes y cotorreamos en confianza y también en negocio. ¿Sí? Mientras la gente, cuando yo empecé, como les dije hace 2 semanas, cuando comencé en todo el tema de negocios en general, desde mi primer negocio tradicional, networking, redes, trading, la gente más cercana a mí, mis amigos, me dijeron no por el momento. Ahorita se acercaron, pero antes no era así. Entonces, es un mercado indiferenciado porque a lo mejor te dicen no ahora, pero van a volver porque se van a dar cuenta que tú tenías razón. Tú sembraste una semilla, esa persona va a volver porque ahora cuando vea todas las noticias bombardeadas que la inflación está hasta el cielo en Estados Unidos, México y en todo el mundo, les va a dar miedito cómo manipulan a la gente y van a regresar a la gente que una vez les dio la información. Totalmente. Entonces, no vamos a distinguir clases sociales el día de hoy. Podemos hacerlo, pero con otro propósito más adelante. Es una variante, pero lo que quiero que te lleves es de que existen millones de personas que les hace falta una oportunidad y están deseando una oportunidad y a veces porque asumimos que esa persona no quiere, nosotros nos perdemos una oportunidad de una sociedad, de un cliente y ellos estamos siendo egoístas porque no estamos compartiendo información. Pero bueno, antes que todo, ¿qué es un mercado? Vamos a ver las definiciones. Porque veo en redes sociales que la gente dice, oye, Pablo, es que el mercado. Es que hay mercado para vender ropa para niños. Hay mercado para vender cosas fitness. Hay mercado para esto. Sí, ok, se entiende implícitamente que es un mercado. Se entiende indirectamente si lo razonamos, pero en realidad en el tema económico y en el tema de mercadotecnia, los economistas le llaman mercado a un grupo de gente que tiene intereses afines. Punto final. Para la gente que va llegando necesitamos aterrizar este concepto.
Ya en más profundidad, nosotros, imagínense que vamos a un, bueno, literal un tianguis sobre ruedas, un mercado donde hay comerciantes y hay mucha gente ofreciendo todo. Está cambiando pesos por dólares, está cambiando naranjas por manzanas, está cambiando vacas por borregos, está cambiando todo. Al momento que intercambiamos un producto, un servicio por dinero, se conoce como transacción. Entonces, un mercado es un conjunto de transacciones, intercambio de bienes o servicios entre personas. Obviamente, Pau, es algo que un niño de 5 años puede entender, por supuesto, pero aquí viene lo interesante. Cada mercado se compone por un número de compradores y por un número de vendedores. Y esto genera oferta y demanda. Bid and ask. La oferta y la demanda, que lo hemos escuchado también mucho en redes sociales, la gente que hace trading entiende perfectamente, entiende que la oferta y demanda genera un spread y permite que los mercados de bolsa de valores, forex, criptomonedas, etcétera, etcétera, funcionen. Porque hay una oferta y una demanda. ¿Qué es oferta y demanda? Por cada comprador hay un vendedor. Hay cierto número de compradores que mueven el precio, lo pueden manipular incluso, y vendedores que manipulan también el precio. Es muy interesante, Pablo, es muy sencillo, es como que no le veo como la gran cosa. No, ahorita no, pero cuando vamos a rompecabezas, nos vamos a dar cuenta que allá afuera existen muchos fraudes por falta de un análisis completo en esto. Y por supuesto, es importante medir la velocidad de las transacciones. Aquí te voy a poner dos ejemplos. Póngame aquí en el chat, por favor, ¿cuánto tiempo tarda en venderse una casa? Una casa promedio, una casa familiar para 4 o 5 personas. Yo creo que todos conocemos personas que han vendido casas o un agente inmobiliario. ¿Cuánto tiempo tarda una persona promedio en vender una casa, un terreno? 3 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, un año, un día, dicen Austin, bueno, Estados Unidos, tecnología. Ya me enseñó Marisa a lo que te refieres, doctor. 4 o 6 meses, en Florida días, 4 o 6 meses, sí, pero no estamos hablando de un sistema como el de Gran Cardón. Estamos hablando de una persona promedio que va iniciando y que no sabe nada de ventas en México o en Centroamérica. 4 o 6 meses, vemos el contraste, ¿no? Un año, ¿no? Ok, vamos a asumir que son 3 meses en vender una casa. La estrategia que utilizamos nosotros, que se conoce como arbitraje de latencia, en el trading, aquí que nos permite generar este beneficio en los planes de ahorro capitalizable, les cuento rápido. Nosotros tenemos la tecnología para encontrar un comprador y vendedor en cuestión de milisegundos. O sea, las transacciones son a alta frecuencia. No es lo mismo comparar un mercado financiero como el que utilizamos nosotros, sobre todo con la tecnología que tenemos a milisegundos, a una casa que aquí están diciendo que un día incluso. Eso cambia en absoluto el posible beneficio, incluso rendimiento que se puede generar. ¿Sí? Eso es muy importante que lo razonemos bien. Porque hay gente que dice, Paul, es que yo no puedo vender mi teléfono, nadie me lo quiere comprar, mi carro, nadie me lo quiere comprar. Bueno, estás en el mercado incorrecto o sabes cómo funciona el mercado o te estás asesorando profesionalmente. Bueno, es que ya busqué y ¿qué pasa? Que se está evaluando y depreciando el carro y no lo venden. La casa, dicen que es un patrimonio, hay gente que dice que es un gasto, que es un pasivo porque pagas predial, pagas impuestos, pagas mantenimiento y otras cosas, todo depende cómo lo uses, ¿no? Pero en la casa, normalmente un terreno no tienes el dinero líquido. Y esto, como tienes el dinero de inmediato, en su mayoría de los casos, prácticamente no lo dispones de esa liquidez y las transacciones son como tortugas. Pero te vas, por ejemplo, a la gente que vende productos, que vende Herbalife, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en acomodar el producto? La gente que vende maquillajes, Davon, Mary Kay, Jafra, esas cosas, ¿cuánto tiempo tardan en mover el producto? La movilidad o la capacidad que tiene un individuo o un vendedor o un ofertante de mover la mercancía es la capacidad que puede tener ese negocio de generar más utilidades. ¿Sí?
Y hay gente que se esmera mucho en vender productos, en vender autos. No está mal, es parte del sistema capitalista y funciona, ¿sí? Pero el rendimiento tarda más en reflejarse, porque es la característica de ese mercado. Pero nos vamos a un mercado financiero, que es la tecnología que se ha ido innovando. ¿Cómo es posible que el arbitraje de latencia permite crear prácticamente beneficios en cuestión de milisegundos por la tecnología de alta frecuencia que tenemos nosotros? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay gente que dice, ¿cómo es posible generar el 8% de beneficio mensual compuesto, Paul? Eso, yo vendo real estate, yo vendo casas y eso no puedo, pues obviamente tienes que desglosar todo el rompecabezas. Tienes que desglosar que las casas cuánto tiempo tardan en venderse, en construirse. Ok, yo entiendo que hay venta anticipada, entiendo que hay otros conceptos que a lo mejor tú tienes en Estados Unidos, pero el resto de los países tercermundistas, que somos, yo soy mexicano, algunos son argentinos, colombianos, no tienen esa tecnología ni las habilidades de hacerlo. No las tienen. Sin embargo, lo que hizo Smart fue prácticamente tomar la tecnología de primer mundo ahorita y resolver ese problema, la velocidad de las transacciones que tenemos nosotros. ¿Sí? Quiero que queden claro como un pequeño paréntesis para que las personas tengan en claro que un argumento fuerte es la velocidad de transacciones que tiene el mercado en el cual te estás desempeñando. Sí, yo sé que me salí un poquito del tema, estamos hablando en general de cómo tener un cliente en el tema de ahorro capitalizable, pero de cómo funciona el high frequency trading o arbitraje de latencia tiene que ver con la velocidad de transacciones. Se puede medir el potencial de un negocio con la velocidad de transacciones. Un negociazo es Mastercard. ¿Por qué Mastercard? Porque la gente está transaccionando pagando con una terminal prácticamente cada 5 minutos, cada minuto, haciendo pagos, y la terminal, el procesador, el mercado pago, llámese algún banco, está teniendo utilidades, regalías. Los cajeros, ¿por qué? Porque la gente está haciendo transacciones en un mercado que está en tendencia, que es el tema de las tarjetas de crédito, débito y todo eso, ¿no? Bueno, es importante que vayamos desglosando esto para que la gente ahora diga, no me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué es posible tener un 8%? ¿Por qué las casas venden? ¿Por qué las casas son lentas? ¿O por qué los carros son lentos? La respuesta es la velocidad de transacciones. Y esta palabra se desglosa de la definición de mercado. ¿Y qué crees? Un mercado tiene competencia. Normalmente, como les comparto, cuando he ido a conferencias y me invitan a escuchar otros negocios, vente, va a ser inversionista, vamos a comernos el planeta Tierra, somos pioneros de este nuevo negocio, y hablan como políticos, ¿no? Y hablan con una convicción, lenguaje corporal, y a la gente novata pues se la tragan, pues. Y uno que se parte la madre leyendo, pues le da coraje, pues que la gente inocente está tragándose un speech de un manipulador que habla en público de una empresa que desaparece en un año, pues. Dicen que tenemos lo mejor, ok, eso no es suficiente, porque tienes competencia. Y no es un concepto que te iba a enseñar, de hecho no, apenas vamos a comenzar, pero es importante que midas quién es tu competencia. Vas a iniciar en Smart, ¿quién es tu competencia? Vas a iniciar en Real Estate, ¿quién es tu competencia? ¿Quiénes son? Antes que todo, la competencia se viene conformando por todos los ofertantes, es decir, todos los vendedores. Anteriormente, hace muchos años, existían los monopolios. Un monopolio es cuando una sola empresa tenía el control de un mercado. Eso es prácticamente ilegal en casi todos los países hoy en día. Pero para lavarse las manos existe el oligopolio y el duopolio. ¿Qué es duopolio? Pepsi y Coca-Cola en casi todos los países, ¿no? Eso es duopolio. Pero un oligopolio es un conjunto de empresas, normalmente son pocas, menos de 12, de 10 empresas, que el market share, que es el primer concepto que vamos a ver, o la cuota de mercado, se lo están comiendo. Vamos a poner el ejemplo de las tarjetas de crédito. En la parte inferior izquierda dice oligopolio y está el símbolo de Mastercard, Visa, American Express y Maestro. ¿Sí? Son 4 empresas líderes en ese sector de tarjetas de procesadores. Eso es un oligopolio. Se comparten los clientes, esas 4 empresas en la mayoría de los países. Otro ejemplo es, por ejemplo, en México está Telcel, AT&T, Movistar y Unifón. Pero en Estados Unidos, ¿quién está? Verizon, Virgin, está AT&T también, y hay más compañías, ¿verdad? El oligopolio no es un número exacto de empresas, pero sí es un número limitado.
Entonces, imagínate, de repente llega la gente que viene y Paul me dice, vamos a vender hamburguesas. Yo sé que tú eres un chingón y tienes dinero para invertir. Vamos a vender hamburguesas aquí, que hay una nueva plaza y que se va a vender porque pasa mucha gente. Lo primero que hay que analizar entre estados financieros, que es lo que vamos a ver en las próximas semanas, es también la competencia. ¿Quién es la competencia? Porque esa competencia ya tiene unos clientes que es probable que no se vayan contigo a comprarte. Es probable. ¿Sí? Entonces, en las empresas de redes de mercadeo de ventas inmobiliarias que dicen que es el mejor proyecto del planeta Tierra, tú preguntas quién es la competencia y te van a argumentar, no, es que la competencia, el café que venden ellos, el producto que venden ellos, hace daño a la salud. Eso no es una respuesta fundamentada. Y mi producto está certificado que cura el cáncer y te empiezan a aventar un choro que te la crees. Y a lo mejor es cierto, pero la gente a lo mejor no te va a comprar porque ya está casada con una marca. Y hay una cuota de mercado fidelizada a una marca. Entonces, llegan empresas de productos y dicen que los negocios en Internet son tendencias, que la salud, que para bajar de peso. Sí, pero tienen mucha competencia y te hablan de que yo tengo patentes, tengo regulaciones. Sí, pero eso no significa que la gente te va a comprar. Tú que eres líder, tú que estás escuchando a esas personas, probablemente le creas la idea. Al que quiera abrir real estate en un lugar donde está muy competido, a lo mejor sí le va a funcionar. Pero al nuevo que no sabe vender, que no tiene relaciones de calidad, quiere penetrar un mercado, se va a topar con pared. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijimos en la primera mentoría? 76%, a ver si el dato ahí está, la referencia, 77% de la gente que se dedica a ventas o network marketing no ganan dinero. Porque están penetrando un mercado saturado. No ganan dinero. Prometen cosas, pero no ganan dinero. Y te pongo un ejemplo, el mercado automotriz está en contracción. Hay gente que le apuesta mucho a Tesla porque ve a Tony Stark, que es Elon Musk. Pero tú vete con alguien que sepa la metodología de Warren Buffett, te va a decir, estás loco, hermano. Mira los estados financieros. Uno, Tesla no ganó hasta 2020. Fíjate esta deuda que tiene Tesla comparada con toda competencia. Mejor invierte en Toyota, te va a decir. Probablemente te diga eso. Así te puede compartir esa persona. O en Volkswagen, probablemente te diga eso. Pero es que Elon Musk en Bitcoin, que todo... Ok, sí, pero estás invirtiendo con riesgo. Paul, es que los autos eléctricos son mejores en Tesla. La gente que prefiere las empresas japonesas, las americanas, europeas, ¿qué probabilidad existe que el consumidor se vaya a Tesla? Hay que cuestionar, señores. Si algo existe en la civilización es que los filósofos y los líderes reales cuestionan los sistemas, no para tirar hate, cuestionan para mejorar y trascender en la humanidad. Cuestionan, no en plan de pelear, no en plan del ego, en plan de quiero asegurarme de, o cómo puedo mejorar esto. Y es probablemente, o sea, Tesla va a tener un market share más adelante porque está con todo en el tema de publicidad, están vendiendo al CEO, no a la empresa tal cual, y obviamente los carros del futuro van a ser que van a ser ahorradores de energía, aunque va a estar otro tema, ¿no? Que no es el día de hoy. Lo que voy es cómo podemos cocinar. Entonces, ya para finalizar este cuadro, tenemos una tablita donde podemos revisar rápidamente qué cuadrante se encuentra el negocio que te propones. Ahorita vamos a analizar con inversiones, ya vamos para allá, paciencia, pero ¿en qué cuadrante está la gente que te está proponiendo un negocio nuevo? Llámase invertir en un negocio tradicional o una empresa de redes que ahorita salen una cada día. Nosotros tenemos monopolios en la tabla, ya no existen los monopolios, ya olvídense de monopolios, ¿sí? Ya prácticamente los monopolios, tengo que ponerlos a la tabla porque es la forma correcta de comunicarlo, pero lo correcto es ver el oligopolio. Si se dan cuenta, dice oferta-demanda. ¿Qué te quiero decir? La oferta a la derecha y la demanda de forma vertical. Entonces, nosotros debemos observar si vamos a entrar a un mercado que apenas hay competencia o ya está saturado. Lo ideal para el sistema económico es que exista el último cuadrante que dice muchos y muchos, la competencia perfecta, que haya un oligopolio de ofertantes, de vendedores y un oligopolio de demanda
de consumidores o de proveedores o de revendedores, ¿sí? Ustedes saben que hay empresas, y tengo que decirlo tal cual como es, empresas que se dedican al tema de cripto, pero que tienen una cadena de distribución de muchos revendedores que cobran comisión, tras exchange, tras wallets. Hay gente que no sabe eso, pero mucha gente que se dedica a vender Bitcoin y que acepta efectivo, te cobra el 3.3, es porque el proveedor del proveedor le cobró el 1%, 0.5%. Y hay gente que se quiere dedicar a vender Bitcoin y sí está bien, de hecho es un buen mercado para futuro, pero va a llegar un punto donde te vas a cuestionar cómo puedo hacer para ganarle más o reducir mis costos. O hay empresas que se dedican a dar rendimientos en inversiones, pero tienen un proveedor tras proveedor tras proveedor. Entonces, a veces no es tan rentable entrar en un broker directo y tienes que saltártelo y entrar a un plan de ahorro capitalizable. ¿Por qué? Porque te ahorras todas esas comisiones y ese dolor de cabeza y poder de negociación con los proveedores. Entonces a la cadena de suministro vas escalando en la escala jerárquica, ¿sí? Y viceversa. Si tú eres un cliente que está vendiendo a alguien, pero tú eres el último de la cadena, ¿cómo le puedo hacer para a lo mejor saltar o no? Sí, es importante que nosotros tengamos esta información. Les voy a dar un dato ya para finalizar. En México, hace unos años, hace como 7, 8 años, si no me equivoco, lo que es Telcel compartió a antenas de telefonía con Movistar y con AT&T. Por acuerdos, por influencias, lo que sea, las compartió. ¿Por qué razón? Para disolver este monopolio que estaba disfrazado y que ahora fuera la competencia más justa. Pero ¿qué creen? Cuando hay una tendencia nueva, normalmente no existen muchas cadenas de suministros. No existen tanta competencia y es mucho más fácil ser de los primeros, de los pioneros. Ahorita vamos con un ejemplo práctico. En el tema de inversiones, ¿quiénes son las competencias? Perdón, ¿quién fue la competencia? Ya no son competencia por la inflación, ahorita te voy a explicar por qué. Pero esto que están viendo en pantalla fue competencia. El año pasado fue competencia. Este 2022 ya no es competencia, ni en México ni en Estados Unidos. Las inversiones tradicionales, los instrumentos de deudas, inversiones en gobiernos o en bancos, eran competencia de nosotros. Eran. ¿Por qué? Porque ya no son competentes y la gente se está dando cuenta. El consumidor hoy en día es muy inteligente. Rápido busca en Google, YouTube y encuentra información y la baja. Ya sabe que no debe invertir en gobierno, ya sabe que el banco no es funcional. Aunque no sepa de Bitcoin, ya no confía en el liderazgo de los bancos. Esto fue competencia, pero como no hay competencia, el consumidor está buscando temas descentralizados. Ahora tenemos un market share, una cuota de mercado enorme. ¿Quiénes son competencia parcialmente para micronichos? El tema de seguros. La gente que invierte en seguros a largo plazo, que invierte a 15, 20 años, que es contada la gente en Latinoamérica, Hispanoamérica, que quiere invertir en esas cosas. De verdad, la razón por la cual los seguros se enfocan mucho en capacitar al personal es para que sean competentes al momento de sentarse a alguien, argumente, generan la emoción, un buen argumento y al final sí se ayuda para ellos. Pero a veces la gente, aunque ya sabe que debe de ahorrar a largo plazo, no quiere, prefiere vivir al día. Entonces, sí se necesita reforzar los equipos de ventas que tienen esas empresas. En Europa, Estados Unidos es un poquito diferente. Hay países que te obligan a tener seguro sí o sí, si no es multa, incluso hasta cárcel. Pero esto en Hispanoamérica no es tan frecuente verlo. ¿Sale? Es importante que la gente vea que esto parcialmente es competencia, porque ya no es competencia, porque hay notas últimamente de estas empresas, no de todas, de algunas empresas que no le han cumplido el contrato del cliente. Y hemos tenido testimonio de gente que, no quiero decir nombres, que dice que en 2006 abrieron un plan de ahorro para que su hijo cuando cumple 18 años en la universidad le vaya bien y pues que al final me cobraron 30% que estaba en el contrato y no sabía y que no puedo sacar todo el dinero. Entonces, la gente ahora está más renuente y está cuestionando al consumidor si es viable invertir todo un patrimonio aquí. Hay gente que sí, hay empresas muy buenas y ejecutivos excelentes, pero son contados. De hecho, estadísticamente hablando, el 15%
de la población económicamente activa en México cuenta con un seguro de vida. Estamos hablando que prácticamente el 85% de la gente que puede contratar un seguro de vida, llámese esas empresas de seguros o en un banco, no lo hace. ¿Por qué? Porque el consumidor no lo ha aceptado. Vemos un comportamiento, ¿sí? Lo vamos a analizar desde la parte de instrumentos de deuda, desde la parte de los bancos hasta el tema de Bitcoin y criptomonedas, ¿sí? Dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la CONDUCEF que antes de la pandemia, en 2019, 0.10% de México invertía en algún tipo de esos activos financieros. Después de la pandemia, que la gente se pegó un golpe contra la pared, que ahora sí captó de que tiene que empezar a invertir y todo ese tipo de cosas, aumentó a 0.35. Se tardó 2 años y una pandemia que dejó a gente desempleada para que la gente agarre la onda. O sea, el consumidor está evolucionando. Antes de la pandemia, les puse fuentes no justificadas, porque si buscan en internet cuánta gente tenía criptomonedas en Latinoamérica, México, Estados Unidos, van a aparecer muchos datos y datos que no son confiables. Entonces, hay una incógnita. Podemos medirlo frente a un exchange, una wallet, pero eso no es suficiente. No es suficiente ya posteriormente a la pandemia, ahora sí, ya hay referencias, tanto de Bitso, tanto de diferentes empresas, brokers que ahora te dicen cuánta gente tiene criptomonedas. Según Yahoo Finance, que es una fuente confiable, 9% de México, de la población económicamente activa, afirma tener una fracción de criptomonedas. Ya llámese de 50 pesos, $2, $3 o a un patrimonio más amplio. Entonces ya hay un dato, 9%, y eso lo vamos a utilizar para el segundo concepto, porque es importante saber cuánta gente ya está consumiendo, cuánta gente aceptó mi producto, cuánta gente ya aceptó la realidad y de lo que va a ocurrir en el futuro. Antes de pandemia, según Bitso, tenía 289,000 usuarios. En pandemia, o sea, 2 años después, prácticamente este número se multiplicó por 6 a 7 veces. Y 3,400 cuentas de Bitso fueron por personas morales, es decir, por empresas. Vemos un dato cómo el consumidor está evolucionando, cómo está aceptando lo que antes era contratendencia, ahorita ya es tendencia. Y antes de pandemia, 8.9% del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE, que la OCDE, bueno, es prácticamente una estadística, una institución que se dedica a recopilar datos muy interesantes para la gente que quiere saber qué está pasando en el mundo. 8.9% del PIB o Producto Interno Bruto o la producción de los países que pertenecen a OCDE, están tanto europeos, algunos de Sudamérica, etcétera, etcétera, representa en seguros, mientras en México 2.3%. O sea, estamos hablando que 4 veces menos la gente ha aceptado antes de pandemia el tema de seguros. Ya posteriormente, a post pandemia, 15% de la población económicamente activa, o sea, ya estamos aumentando. Y fíjense, para finalizar esta lámina, en México hay un broker, el más famoso de todo México, se llama GBM, probablemente vieron una publicidad. GBM Plus es un broker que según te permite comprar acciones, criptomonedas y muchas cosas, ¿no? Le dan mucha publicidad. Es el único broker regulado, no sé exactamente por qué, no es tema de interés de nosotros, pero GBM, dice, hay una frase, ¿no? Dice, parafraseando, o bueno, texto puntual, en Estados Unidos más del 50% de la población, es decir, de los ciudadanos americanos, tienen cuenta en una casa de bolsa, aunque sea aperturada. Pero en México, solamente 2% de los adultos tienen el potencial, tienen eso. Tienen una apertura en un broker. O sea, el potencial, dice ese señor, el director de GBM, del broker más popular de México, dice, el potencial para hacer crecer a los inversionistas en nuestro país es enorme. ¿Qué te dice ese señor? En otras palabras, el director del broker más grande de México, que hay mucha cuota de mercado por penetrar. Hay mucha gente que te va a consumir así de rápido, con inflación y sin inflación, que no sabe nada de tema de inversiones. Ha escuchado, pero no tiene información adecuada. Hay un market share, una cuota de mercado virgen, fértil,
y un área de oportunidad gigante para todos nosotros de posicionarnos en esta área. ¿Por qué? Porque es una tendencia que va iniciando. Estos datos, señores, se conocen como datos secundarios, porque son de instituciones que van midiendo al consumidor. Son datos oficiales. Esta información la dio el director de GBM el 15 de diciembre de 2021. 2% de los adultos de México, estamos hablando que 2.8, casi 3 millones de mexicanos tienen cuentas en algún tipo de broker, incluyendo Bitso. Y el resto de los 55 millones de habitantes económicamente activos no tienen nada. No tienen nada. 15%, estamos hablando de 10, 12 millones de mexicanos tienen un seguro de vida. El resto de los 46 millones de mexicanos económicamente activos no tienen nada. No tienen nada. Pero van a estar. Porque es una tendencia marcada. ¿Y cómo la medimos? Vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo medimos? Y empieza a poner interesante. Primer concepto, market share o cuota de mercado. Lo primero que te pregunta un inversionista profesional que sabe leer bolsa de valores al derecho y al revés, ¿cuál es el market share de una empresa? ¿Cuál es la cuota de mercado? Quiero porcentajes. No me interesa especulaciones. Eso vale madre, con todo respeto. No nos interesan especulaciones. No nos sirve especular. Bueno, podría servirte, pero no es un fundamento que a un empresario le puedas dar. Y lo que te estoy dando ahorita son unas armas bien poderosas. Ya vamos a desglosarla. El primer ejemplo que te pongo es en Estados Unidos, todo Estados Unidos en 2020, prácticamente el 50% de las tarjetas de crédito eran Visa. Visa tiene la mitad del mercado de Estados Unidos de tarjetas de crédito, mientras Mastercard 34.5%. Luego le sigue American Express con 7% y Discover, que es otro procesador, con 8%. ¿Qué te quiero decir en español con esto? Si a un loco se le ocurre hacer una empresa competencia de Visa y Mastercard, se está metiendo al ojo del huracán. Se está metiendo al ojo del huracán. Es muy complicado que puedas penetrar un mercado así. Es complicado hacer esto. Por no decir imposible. Bueno, no es imposible, es ilógico, no es correcto decir imposible, pero no es muy, muy poco probable. Si a un loco se le ocurre hacer una competencia Ford, Chevrolet, GM, cualquier empresa americana, Cadillac, Rolls Royce, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Volkswagen, Nissan, Toyota, se le ocurre abrir una empresa de automóviles, es de muy alto riesgo su negocio. Al igual que si quieres abrir competencia de Visa y Mastercard. ¿Por qué? Porque el market share ya está en contracción. Sí, Pau, me acabas de decir que cada año cumplen gente de 18 años y les dan tarjetas de crédito, compran carros nuevos. Sí, hay más gente en el mundo que te va a consumir, pero las empresas posicionadas ya están establecidas. Ya están. Entonces llega un líder, pseudo líder, a dar una conferencia. Es que vamos a vender el líquido mágico que limpia la casa y que cura el cáncer y que productos y que nuestra empresa tiene una visión y misión y empieza a decir estupideces, con todo respeto. Si supiera la gente que está sentada a dónde está metiendo esos negocios, o sea, se puede meter para aprender, para consumir como cliente, no está mal, no me malinterpretes, pero como negocio están en contracción. ¿Por qué están en contracción? Se están metiendo en un mercado saturado, a un oligopolio. Ocupas líderes demasiado fuertes, ocupas mucho capital para robarte el cliente de la competencia. No me interpretes, no estoy diciendo que nunca pueda pasar. No estoy tirando a nadie, simplemente estoy hablando de datos puntuales. Porque esas empresas están en contracción. ¿Qué quiere decir? Que ya está cerrado el oligopolio. Se necesita algo muy catastrófico para que una empresa de estas llegue y abra. Oye, Paul, pero aquí en Estados Unidos, real estate es tendencia. Sí, es tendencia. Claro que en todo el mundo es tendencia porque hay más gente pidiendo viviendas. Pero ¿quién es tu competencia? A mí me hablan de verdad
cada 2 semanas, cada mes, me ofrecen inversiones Cancún, Yucatán, Tulum, San Miguel Allende, Querétaro, y me hablan todos. Y todos me hablan un speech de que ellos son mejores que innovan. Sí, es real. Pero la pregunta que te puedo cuestionar es, ¿quién es el Steve Jobs ahí? Cuando Steve Jobs llega a Apple y salva la empresa de bancarrota creando el iPod, introduce un producto en tendencia en 2001, si no me equivoco, 2001, 2000 o 2001. Sacó el iPod, Steve Jobs. Y estaba el Walkman y había otros productos, pero Steve Jobs innovó, pero innovó con potencia. Luego Microsoft saca el Zoom y hay más competencia porque quieren robarle la cuota de mercado del market share a Steve Jobs. Pero luego Steve Jobs, un super genio, innovador nato que tanto admiramos, sacó en 2004 el primer iPhone. Uy, pero existía Nokia, Motorola y un montón de empresas. Sí, pero ¿qué crees? Steve Jobs hackeó prácticamente con un fundamento fuerte a todo el mercado. Los problemas que las empresas no resolvió, Steve Jobs lo pudo hacer a través del iPhone. Pero ¿cuántos Steve Jobs hay en el planeta Tierra? ¿Cuántos? ¿Cuántos existen? ¿Cuántos genios existen que puedan cambiar la cuota de mercado? Ya no existe BlackBerry. ¿Dónde está BlackBerry? Que tenía una cuota de mercado grande. La mentoría antepasada que dijimos de Ford. Ford tenía 49% de la cuota de mercado en 1928. Pero las malas decisiones de Henry Ford, el primero, el abuelo, hizo que bajara prácticamente la mitad en 14 años, 13 años, algo así. ¿Sí me explico? Entonces, no se asusten si el día de hoy, que ya son líderes, ustedes que tienen capital para diversificar más en un futuro que lo van a tener, si no lo tienen hoy, va a llegar gente a ofrecer tantas cosas. Tengan cuidado, cuestionan quién es el market share. ¿Quién hace inversiones? ¿Quién es el market share? ¿Cuál es la cuota de mercado? Pregunta, ¿quién es la competencia? En el chat, a ver, colóquenme en el chat, por favor. En las inversiones ahorita con inflación arriba del 8%, ¿quién es la competencia de nosotros de Smart? Una competencia real, por favor, ¿eh? No me platiquen de un trader que es muy bueno. Eso, con todo respeto, el trader mañana le da un paro cardíaco, se muere en un accidente de auto y se muere en la empresa. Hablando de corporativos, tengo que ser muy frío, discúlpame, y directo. ¿Sí? Eso no es competencia. Un trader no es competencia porque es una unidad. Yo te hablo de un corporativo. ¿Cuántos corporativos son competencia de Smart? O de Bitso. ¿Ustedes creen que sea posible que surja una competencia fuerte de Bitso cuando Bitso ya tiene todo el market share acaparado en México? ¿O de Binance o de Coinbase en Estados Unidos? Es complicado ya. Todavía estamos a tiempo. Todavía puede haber otro Steve Jobs en Estados Unidos que saque que la competencia de Crypto.com y de esas 3 exchanges principales. Igual, sí, todo esto. Pero en el tema ya de temas de ahorro capitalizado y de la tecnología que tenemos de arbitraje de latencia, ¿quién es la competencia? ¿Quién es? No me hables de una empresa que nació ayer, ¿eh? Eso, hoy más que ni nace, eso no es competencia, eso es especulación. Eso no es inversión, es especulación. Póngame en el chat quién es competencia. Y digo que el banco ya no es competencia, los seguros están entre sí o no, depende de la persona. ¿Quién es competencia? Si para empezar no sabemos, como la criptomoneda no la sabe leer el IRS o el SAT, no saben cómo cobrarte todavía al 100%, no hay un dato concreto. La INEGI no mide esto todavía en México. ¿Cuántos brokers extranjeros hay en México? ¿Alguien sabe? La gente que hace trading, ¿cuántos brokers existen en México? Ahí en el chat, colóquenme por favor la respuesta. ¿Cuántas personas existen en México con esto? Rolando, el nombre de esa empresa que pusiste, hermano, déjame decirte que ya no sí existe, pero ya no existen las páginas de redes sociales. Y era un trader. Y pasó algo, que no quiero decir públicamente qué pasó, pero
ya no está. Y no es competencia, hermano. Porque es una persona. Estoy diciendo dos nombres que no los voy a mencionar en voz alta. Yo te voy a decir por qué no es competencia. Esa empresa era seria. Ame Marín era seria la que dice Rolando, pero era un trader. O sea, tú no puedes fijar el liderazgo en un corporativo, una persona. No puedes. No debes. No es correcto. No es profesional eso. O sea, Apple siguió después de Steve Jobs. Claro que siguió. Claro que sigue. Después de Ford, sí, obviamente siguieron. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que yo voy con esto, que ni siquiera tenemos datos concretos de cuál es la competencia de Smart nosotros. Hay un market share gigante, prácticamente virgen, está esperando que toque la puerta y le compartas la oportunidad. Es real. No hay datos validados, no hay datos. Hay mucha gente en grupos de Facebook que menciona, no, es que yo conozco un trader que está bien. Perdóname, hermano, es un trader, no un corporativo. Esto no es competencia. ¿Cuántos clientes puede tener un trader? ¿40? ¿30? ¿100? ¿200? ¿200 de 58 millones de habitantes? Eso no es competencia. Eso es un intento y es un proyecto a lo mejor personal y privado. Pero no es competencia eso. Entonces, en resumen, como no hay datos, hay un inicio de una tendencia, porque no tenemos un dato válido del market share en el tema de inversiones en México ni en todo el mundo. Todavía no hay un dato concreto sobre ese tipo de instrumentos. Ese primer concepto, resumen, cuando te ofrezcan un negocio, pregunta a la persona cuál es el market share. Lo vas a dejar en jaque. La persona que tiene el ego arriba, que según yo voy a una persona por ahí publicó en redes sociales que en 2 semanas tuvimos 4 millones de dólares y no sé cuántos socios. Hermano, una inversión no se mide ni siquiera en 14 días. No se puede hacer eso. No puedes. Es gente que le hace falta, que ensucia el tema empresarial en Latinoamérica por la ignorancia de este tipo de conceptos. Pregúntale cuál es la cuota de mercado, cuál va a ser tu cuota de mercado en el futuro. Jaque, ya, listo. La gente que te responde especulando, esas empresas que desaparecen rápido, ahí está el primer cuestionamiento. ¿Cuál es la cuota de mercado, el market share? Es más, no me hables del market share a nivel global. Háblame de Guadalajara, háblame de México, de Ciudad de México, de Tijuana, háblame de Miami. No me hables de que es que vamos a deshacer, hacer. Hermano, ya la gente no es tonta. La gente evolucionó. Ya no te la creyó 2, 3 veces, una cuarta ya no. Pregunta de cuál es la cuota de mercado. Llámese inversiones o llámese negocio que te ofrezcan. Segundo concepto, decimos los mercadólogos, yo no stalkeo, hago un benchmark. No somos celosos ni stalkeadores, hacemos benchmarking. Y según el benchmarking, miren, les voy a decir cómo nació el benchmarking. ¿Ustedes conocen la historia de Xerox? Aquí hay dos palabras relacionadas. Xerox fue competencia de Steve Jobs y de IBM en los 80s. De hecho, Robert Kiyosaki te dice que se metió a Xerox, al equipo de ventas, para vender impresoras y escáneres de fax, para vender este tipo de equipos, para aprender a vender. Te dice Robert Kiyosaki eso, en su historia. Y te dice que estuvo a punto de renunciar, que fue el peor vendedor unos cuantos meses consecutivos. Xerox fue una empresa líder en su momento. Ya no lo es. Porque perdió la cuota de mercado, perdió los clientes, perdió el market share. Bueno, Xerox, ahí nació el concepto de benchmarking que se usa en marketing actualmente. Esa empresa que menciona Steve Jobs, que fue competencia, y Robert Kiyosaki en sus libros, de ahí nace de Xerox el benchmarking. El benchmarking, aquí como dice la definición, es un proceso en el cual una empresa compara sus productos, llámese financieros o tangibles o servicios, con una empresa líder de su mismo sector. Dice empresa líder, no dice individuo, no dice comerciante, no dice trader, dice empresa líder. Con la finalidad de aprender qué están haciendo los líderes para después implementarlo en su propia empresa y mejorar los productos y servicios que ofrecen. Entonces, cuando alguien te ofrezca el negocio que según salió con criptoarbitraje, que de hecho está mal,
Es como si Coca-Cola expusiera su receta mágica o como si Don Cangrejo diera la receta mágica de la cangreburger, del Bob Esponja. Exponer la estrategia, la receta mágica, el código fuente de Facebook, exponer cómo funciona el algoritmo de un iPhone en crudo, eso no debes hacerlo. Y ahorita veo una serie de personas que dicen, es que hacemos criptoarbitraje en vivo. Va a llegar otro genio y te va a piratear eso. No puedes hacer eso. No puedes exponer el código de un Audi, la computadora de un BMW. No puedes hacer eso. ¿Por qué creen que Smart ya no habla de tema de inversiones? Casi no lo tocamos. Porque hay que proteger la receta mágica de Cangreburger. ¿Sí me explico? Hay que protegerse del benchmarking, porque es el inicio de una tendencia. Hay que protegerse de eso. A veces la gente es tan inocente, digo, y que piensa que no compartimos porque ocultamos cosas. Al contrario, es para protegernos nosotros y durar otros 20, 50 años más. El segundo concepto que debes de preguntar a una persona que te está vendiendo y que te está haciendo, deshaciendo, que yo voy a hacer esto, ¿ya hiciste un benchmarking, hermano? ¿Ya hiciste un verdadero estudio de tus fortalezas, debilidades? ¿Cuál es tu área de oportunidad? Porque tu empresa no es perfecta. Dime qué puedes mejorar tú. Es más, ¿cuál es tu amenaza? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, es que yo soy perfecto. El criptoarbitraje, hermano, la pandemia vino a demostrar en corporativos que no son perfectos. Quiero que me digas, por favor, ¿ya hiciste un benchmarking? ¿Cuál es la cuota de mercado? No, es que tienes que enfocarte en la visión. Fíjense que yo llevo una persona en Ciudad de México, una persona con mucho potencial, que tiene mucha experiencia tanto en criptomonedas, redes de mercadeo, un líder, una persona muy noble de hecho. Y me dice que está cansado que se hagan tantas empresas y que le ofrecen y que le ofrecen dinero para que se vaya con ellos. Y le dije, hermano, esas empresas, las probabilidades de que duren son bajas. ¿Se acuerdan la vez pasada que estuvimos en liderazgo, la estadística de cuántas empresas duran después de 4 años, 5 años, 10 años? Bueno, esas empresas nuevas que salen están dentro de ese área de riesgo de amenaza. Totalmente. Pero la gente a veces por la emoción de que ven en un viaje a Cancún a pistear con moeds, con botellas en un yate, se deja ir a llevar con eso. Debemos de ser personas un poquito más racionales en ese tema. Entonces, pregunten cuando les ofrezcan otro negocio si hicieron un benchmarking y un procedimiento. Ok, Paul, es que apenas vamos a empezar. En el tema de marketing siempre debe haber alguien que haga esto. ¿Por qué? Porque la cuota de mercado define el futuro de la empresa. Es importante que hagamos un benchmarking. Vamos a hacer algo muy sencillo aquí en el tema de inversiones. En la columna izquierda hay ese tipo de inversiones: bancos, instrumentos de deuda, inmuebles, seguros, descentralizados y temas con la innovación del trading de alta frecuencia. Obviamente esto lo podemos desglosar. Hay un documento que se llama Brief, en el cual desglosamos todo esto. Pero para fines prácticos lo hacemos en un resumen. Y vemos en la parte de ventajas que los bancos y temas de deuda, instrumentos de deudas, tienen poca probabilidad de quebrar. ¿Por qué? Porque para que quiebre tu inversión en el banco, pues tiene que quebrar el banco, pero son bancos que tienen 50, 60 años o el país entero, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que el rendimiento es inferior que la inflación. Descartado. El consumidor no le interesa escucharte, banco. Ya está harto. Están autosugestionando a todo el consumidor al momento de decir que la inflación es al 8%. Es más, mira, las revistas como el CEO, Forbes y otros periódicos están trabajando para ti que estás en este Zoom al momento. Están trabajando para ti al momento de dar esa publicidad. Y tú no lo sabes. Están alimentando con más leña el fuego. Entonces, la gente al momento de ver esa inflación y que el banco te ofrece un 4 o 5%, ya no te va a escuchar al banco. Entonces, me encantaría aquí ver una forma de poder tacharlo. Vamos a tacharlo porque ya no es competencia. Tienes que grabarte en la cabeza que el banco ya no es tu competencia. Paul, es que el banco tiene 50 años, hermano, ya no es competencia. La gente
ya vio por parte de su propio gobierno que la inflación está fuera de control. El banco ya no te puede salvar de eso. Ok, Paul, te creo. Ya me la creí. Número 2, inmuebles. La ventaja de los inmuebles es que la probabilidad es de que se pierda es muy baja. Paul, es que las inversiones en Tulum son muy seguras. Ve una película que está en Netflix, se llama La Gran Apuesta, y revisa cuántos bancos y cuánta gente perdió las casas en Estados Unidos en 2008 y revisa por qué. Y en México también. Haz una investigación, desconecta de los teléfonos, del Facebook, del Insta, y revisa cuánta gente perdió las casas. Ojo, no estoy diciendo que sean malas. Estoy diciendo que sí hay una probabilidad de perderse. La desventaja en el tema inmobiliario es que las transacciones son lentas. Ya lo dijeron ustedes. 6 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Son transacciones lentas. Imagínate que esta botella de agua tardara 6 meses en venderla. O mi iPhone que tengo aquí lo tardará 6 meses en vender. Obviamente, una persona que ocupa dinero ya rápido no se va a meter a ese negocio. Es poco probable, pero no es atractivo para ellos. ¿Sí? Y además de que no toda la gente puede invertir en este tipo de instrumentos porque ahí sí no puede invertir porque no está al alcance económico. Entonces, en mi punto de vista, el tema inmobiliario no es competencia, son dos cosas diferentes. No compares fútbol americano con béisbol, por favor. Los dos son interesantes, pero se comportan diferentes. Y probablemente el fútbol americano no le interesa a nadie en Colombia. En Europa tampoco, en Europa es el rugby. O el béisbol no le interese a casi nadie en Europa del Este o en África. Pero ¿por qué el fútbol soccer sí? ¿Por qué el fútbol soccer tiene más ventajas? Paréntesis, eso me encanta el tema del consumidor. En la mente de todos nosotros, el tema de fútbol soccer significa guerra. Los ingleses fueron unos genios al inventar el fútbol soccer. Director técnico, comandante, luego está delanteros, luego mediocampista y defensas. Y cada una de estas posiciones en el medio campo significa o representa, ya sea que eras el pelotón, el artillero, la primera línea o eras la caballería pesada en aquellos entonces. Y esto se fue heredando. Entonces el ser humano siempre estuvo acostumbrado a guerras y una forma pacífica era creando partidos de fútbol. Por eso el fútbol está en todo el mundo posicionado. Por eso el fútbol soccer, quise decir, ¿no? Que los demás deportes como que le asemejan un poco, pero no tienen ningún impacto simbólico. Lo mismo es con el tema inmobiliario. La gente ve todo lento, qué hueva. No, sí me interesa, pero deja ahorro. Deja saco el crédito, pero no se me aprueben. Entonces no es competencia, no puedes comparar esto. Un instrumento de inversiones de 20,000, 30,000 dólares, años de $1,000, no puedes compararlo. No puedes pagar 30,000 dólares con tarjeta de crédito, probablemente no lo pueda hacer un ciudadano promedio. Entonces no es competencia por el momento. El tema de seguros. Eso es lo que más probablemente pueda haber como competencia, depende del país del que me estés escuchando. En su mayoría son inversiones en ETFs, es excelente, es una ventaja poderosa. ¿Qué es un ETF, Paul? Es un fondo indexado. Inversiones en bolsa de valores que a la alza, a lo largo de los años va a la alza. Por eso las empresas de seguros normalmente invierten a plazos de 5 años en adelante. Pero la pregunta que te voy a hacer aquí es cuánta gente está dispuesta a esperar 5 años. Si en Hispanoamérica la gente quiere todo ya, vámonos rápido. Pablo, es que quiero ganar dinero ya, pero si no gano en un mes, no retiro, es que no voy a invertir. Prefiero mejor pistear que eso. Así te dice el mexicano. Prefiero ver el partido de fútbol a invertir todo en seguros, porque esos 5 años, 10 años, 20 años, hay gente que sí, que lo haga porque ya tiene un hijo, tiene 2 hijos, tiene patrimonio, pero un joven de 18 años, ¿cuántos jóvenes de 20 años te van a querer y te pueden pagar un seguro mes a mes descontando? Porque también van a cambiar de trabajo, son estudiantes, ¿cuántas personas? Entonces el market share ya está bien puesto, es 15% de la población económicamente activa, pero ¿cuánta gente de esa puede prácticamente retirar su capital inmediato o es más, puede disponer de su dinero inmediato? Lo puede hacer con penalizaciones, pero ¿cuál fue la dificultad de adquirir un cliente? ¿Cuál fue el costo de adquisición de cliente de una empresa de seguros? No estoy diciendo nada malo, ¿eh? En Estados Unidos es un negocio millonario esto.
Pero en México, revisen los documentos de la OCDE, en México, 4 veces menos en 2019, la gente no aceptaba todavía el tema de seguros. ¿Por qué? Porque lo miraba más como un gasto que como una inversión, sobre todo por los plazos y los montos también. Obviamente lo está cambiando paso a paso, pero en este momento, haciendo un market share, bueno, un benchmark, quise decir, no es una competencia para muchas personas en muchos países, ¿no? Luego sigue el tema descentralizados. Esto también podría ser competencia porque hay muchas inversiones de traders chiquitos o de niños que apenas van empezando y quieren gestionar capital, y hay criptomonedas que pueden invertir en un broker. ¿Cuáles son las ventajas? Es mucho rendimiento, es bien atractivo esto y le dan mucha publicidad. Es una tendencia a la alza de capitalización de mercado muy fuerte. ¿Qué te quiero decir en español con esto? En la conferencia que damos de Economía del Siglo XXI, mostramos que en 2021 lo que captó Bitcoin es casi la sumatoria de Tesla, Apple, Amazon y Google juntas. Casi. Se asemeja redondeando un porcentaje. Lo que esas empresas captaron en bolsa de valores, Bitcoin lo hizo casi solo en un año. ¿Y qué te quiero decir con capitalización? Que la gente va ahí a la fuerza por la tendencia muy marcada. ¿Cuál es la desventaja? Que la gente le tiene miedo a la tecnología. La gente, sobre todo la de 45 años hacia arriba, le tiene miedo a la tecnología, que flojera, no entiendo, deja que mi hijo lo haga. Y también dicen que es de alto riesgo porque he escuchado muchos esquemas Ponzi con eso. Y hay poca información. La verdad es que hay muy poca información. Entonces no es tan duplicable, es como una dificultad que hay ahorita, pero eso está cambiando igual con el tema de seguros. Van cambiando. ¿Por qué? Porque es una tendencia a la alza. Pero ¿qué creen? En el tema de ahorros capitalizables y trading de alta frecuencia, el trading de alta frecuencia vino a arreglar los problemas que un trader promedio como un servidor o el que maneja capital de 40 personas no puede hacer nunca. El high frequency trading vino a ser el Steve Jobs del trading. Porque históricamente comparto un dato, así voy a decir, no voy a decir más, pero voy a compartir un dato. De cada $1,000, históricamente nosotros tenemos un drawdown de 1.77. Para la gente que va estando en la sala, ¿qué te quiero decir en español? De cada $1,000, históricamente máximo, se pusieron en riesgo $17.70. Tuve una cuenta auditada de un trader mortal con un servidor. Ese drawdown de 1.7 va a estar en 20, 30, 40, 50%. Tengo amistades que me pasan cuentas de robots. Tienen riesgos elevadísimos. Sí te dan mucho rendimiento, pero el riesgo es demasiado grande. Nosotros eliminamos todo ese riesgo, lo minimizamos para poder mes a mes tener este beneficio mensual compuesto. Es una innovación. ¿Qué ventajas tenemos más? Que casi no hay cerebros que sepan programar esto. 2, ya tiene inteligencia artificial. 3, es muy caro. Y con caro te refiero caro incluso para el americano. O sea, que no puede llegar cualquier persona a querer abrir una empresa competencia de nosotros. No, señores, no puede llegar. No puede llegar porque no tiene el capital y no tiene los contactos o el conocimiento para hacerlo, o ninguna de las tres en este momento presente. ¿Cuál es la desventaja que tenemos nosotros? Falta de información. Póngame aquí en el chat quién sabía que era high frequency trading o trading de latencia o trading de alta frecuencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros prácticamente con nuestros proveedores externos? ¿Quiénes de aquí sabían explicar esto? ¿Cuántos? Casi nadie, fíjense. Fíjense en el chat. Fíjense en el chat cuántas personas. Incluso gente que sabe de trading y copy trading no conocía esta tecnología. Entonces, somos pioneros en un conjunto de un ecosistema emprendedor
Y para solucionar el plan de transformación financiera solamente son planes de ahorros capitalizables. ¿Qué te quiero decir con un benchmarking sencillo? Que nosotros tenemos muchas ventajas, sobre todo porque el riesgo es muy bajo, no puedes, es incorrecto decir que es nulo, porque hay un micro riesgo, o sea, en todos. O sea, puede desaparecer internet, ¿sí me explico? O sea, cosillas así. Pero el riesgo es prácticamente nulo y el beneficio es similar al tema de descentralizados de criptos y de Forex. Y es superior al de seguros, al inmobiliario y al de deuda. Es una herramienta y una oportunidad poderosa, equipo, que lo que tenemos ahorita. Y ahí te va por qué es poderosa. ¿Cuál es el ciclo de vida de un producto? ¿En qué fase estamos nosotros? Cuando se introdujo Coca-Cola y que la gente no tenía el hábito de tomar Coca-Cola, decían que la Coca-Cola era mala y empezaba a hablar mal porque era de color oscuro y no era aceptada en el mercado. Obviamente la probaron y les encantó y pues se posicionó en la empresa, ¿no? Cuando se dieron los teléfonos celulares, en la fase de introducción, la gente empezaba a dar estupideces. Cáncer, que es el chip del anticristo. Empezaba a hablar especulaciones con base a ideologías y opiniones. Entonces empezaron a hablar de computadoras. Hay libros de opinión, ahí están registrados en Internet, que decía que el Internet no iba a funcionar. Y fíjense ahorita, el humano de 1995 hacia abajo no puede vivir sin un celular o internet en la mano diario. Pero hubo mucha gente que opuso resistencia, al igual que hoy en día opone resistencia a la criptomoneda. En la fase de introducción siempre te vas a topar con detractores, que el gobierno habló mal del Bitcoin, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores dijo que no está, que la CONDUCEF dijo que no está regulado. Siempre te vas a topar con detractores en la fase de introducción. Pero ¿qué crees? En la fase de introducción, el market share es prácticamente nulo. Es virgen la cuota de mercado que tenemos en la fase de introducción o los innovadores tempranos. Fíjense la gráfica. ¿En qué fase nos encontramos? En la fase de innovadores es cuando 2.5% de la población probó el producto o es cliente. Y si tú eres un ofertante en esa etapa, probablemente estés en pérdidas. Dijimos que 9% de 9% de México tiene una criptomoneda. Si asumimos que es real en un dato a nivel global o continente, ya no estamos en la etapa de innovadores, estamos en la etapa de primeros seguidores o innovadores tempranos, también le llaman de diferente forma. La segunda etapa, ya hay un 13.5% máximo de la gente que ya es cliente de cierto producto nuevo que está introduciéndose en el mercado. Imagínate que fueras un distribuidor de Coca-Cola cuando Coca-Cola apenas el 13.5% de la gente probaba esas bebidas o usaba teléfonos celulares. En esa etapa nos encontramos hoy en día. La cuota de mercado es del 13.5% máximo a tope. En esa etapa hay dificultades, sí, hay problemas operativos de sistemas normalmente y también hay detractores, hay gente que habla mal porque dice que va a fracasar, pero los líderes continúan corriendo y llegamos a la mayoría precoz. Estamos en un 34%, pegándole a un 50% de la población o del mercado que toma parte del producto que tú ofreces, financiero, tangible e intangible. Estamos en esa etapa ahorita. Bueno, vamos a estar en esa etapa próximamente. Estamos a tiempo. Ya es más difícil porque ya hay más gente que ya invirtió y hay gente que ya es cliente de Smart, ya es cliente de tantas empresas. Ya habrá más competencia probablemente real, no especulativa como la que hay ahorita. Y probablemente ya los planes de seguros se adapten, cambien, el banco ya haga ajustes con la inflación, no lo sabemos. Pero en esa etapa todavía se puede hacer algo. Todavía estamos a tiempo. Todavía hay parte de posicionamiento, pero hay mucho trabajo por hacer. Y luego posiblemente sigue mayoría tardía. Ahí es cuando ya está el ciclo de vida del producto, ya está en la fase de madurez, a punto de llegar a la fase de declive. ¿Qué te quiero decir con fase de declive? La gente que se está metiendo
a vender, por ejemplo, Amway, Herbalife, está en la fase de declive esto, porque tienen demasiada competencia, la gente ya consume o consume la competencia y están cambiando. Es como si te quisieras meter a vender telefonía móvil ahorita, está en contracción. Vender autos, estás loco. O sea, no estás loco, pero es muy probablemente que quiebre el negocio. ¿Sí me explicó? Esto es lo que quiero demostrarles. La fase de declive es cuando te ofrecen muchos negocios que no ofrecen innovadores, no ofrecen. La fase de madurez es cuando una empresa está sacando al máximo utilidades. La fase de crecimiento de la que estamos ahorita, entre introducción y crecimiento, y hay una probabilidad muy interesante de generar mucho dinero. Los líderes que crearon una empresa de cero enfrentaron todos los retos operativos, financieros, jurídicos, contables, fiscales, públicos, medios de comunicación que hablaron mal, que se aventó toda esa chamba, ese jale, es la gente que se hace millonaria por la responsabilidad que tuvo de introducir un producto nuevo al mercado y que por ende millones de habitantes tuvieron la oportunidad de consumir ese producto. ¿Sí me explicó? Es la fase que quiero que veas tú. No tenemos todavía una cuota de mercado establecida con datos reales. Estamos todavía a cierto punto en la fase de introducción. O sea, Smart tiene 60,000 clientes y estamos hablando que en México hay 58 millones de personas económicamente activas y contando y sumando. Y en Estados Unidos, 167, 168 millones. O sea, no te hablo de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, no te hablo de Centroamérica, ni de Europa, ni de otros países. Te hablo solamente de los países claves en el continente americano. Si ven la magnitud de la oportunidad que tenemos. Pónganme aquí en el chat si me estoy explicando y ven prácticamente lo que yo estoy viendo e intentando mostrarles. No hay market share, benchmarking, tenemos todas las ventajas. Concepto número 3, el ciclo de vida de tu producto. Cuando te ofrezcan un negocio nuevo, pregúntale cuánto tiempo va a durar ese producto en el mercado. No te van a saber contestar la mayoría de la gente, desgraciadamente. El fin de una tendencia del tema de inversiones se especula que será 2050, cuando la gente ya no pueda minar Bitcoin. Pero una tendencia potente, fuerte en el tema financiero en Latinoamérica, al menos a 2030. Nos quedan 8 años todavía con un mercado extremadamente virgen. Si están viendo lo que, bueno, aquí en el chat con un 5 si de verdad están viendo la oportunidad que estoy yo demostrando de que no hay una cuota de mercado totalmente. Es lo que quiero que vean ustedes. Hay un mercado potencial fuerte ahorita. Paul, es que conozco un trader bien fregón de Florida, es un ser humano, no un corporativo, hermano. No me interpretes. Ahora volvemos al concepto, marketing diferenciado. Es lo que tenemos nosotros. El padre de la mercadotecnia se llama Philip Kotler. Ese señor todavía sigue vivo y es un economista, un doctorado de economía en MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, un genio el señor. Y le conocen como el padre de la mercadotecnia. Ese señor en un libro que tiene en 2016 dice que las necesidades son requerimientos básicos como aire, alimento, agua y vestido y refugio. Pero los humanos también tienen una fuerte necesidad de divertirse, de educarse y de entretenerse. Estas necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a un objeto específico que podrían satisfacer la necesidad. Las demandas son deseos de un producto específico respaldadas por la capacidad de pago. Ahí está la definición de demanda. Demanda es el deseo de un producto específico respaldado por la capacidad de pago del cliente. ¿Qué dijimos hace rato? No pueden pagar terrenos o lotes mixtos en Tulum, en Cancún y esos lugares, pues no son parte del market share de ellos. No pueden pagar un producto financiero de un seguro a 20 años, quizás. No es tu mercado. Pero sí pueden tener una tarjeta de crédito de $1,000 y pagar una membresía de ecosistema emprendedor. Eso sí lo pueden hacer, aunque sea a clase baja.
sí lo pueden hacer. Si les dieron un crédito hipotecario, automotriz, sí pueden hacer eso. Paul es que tiene 18 años, bueno, no tiene hijos, no tiene responsabilidades. Claro que puede hacer esto. Porque $1,000 sí están al acceso de cualquier persona. Hasta enfermas los consigues en corto. Entonces, nosotros tenemos un marketing indiferenciado. Porque te hago la pregunta ahorita del millón. Si la gente pierde su tiempo y dinero con inflación, invertir, ¿es un deseo o es una necesidad? Póngame aquí echada la respuesta, por favor. ¿Ustedes qué creen? ¿Invertir ahorita con inflación como se encuentra? El tema económico, ¿invertir es un deseo o es una necesidad? ¿Invertir es un deseo o es una necesidad? Necesito más respuestas, señores. No es un monólogo. ¿Es un deseo o es una necesidad? Invertir, diversificar.